Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ya debimos haberlo entendido, que el cristianismo no es apariencia de vida, que un cristiano no aparenta estar vivo. Un cristiano está vivo en verdad. La vida de una iglesia no radica en su activismo, su economía, sus programas, ni nada humano. Es solo Dios y su Espíritu quien nos provee vida. Todas las iglesias de Cristo, todas las iglesias locales, llámense como se llamen, si no tienen al Espíritu de Dios, están muertas. Podríamos tener el mejor edificio, las mejores finanzas, la más grande concurrencia, los mejores programas y actividades, pero si nos falta el Espíritu Santo, tristemente estamos muertos. Así es que mantengámonos vivos por el Espíritu de Dios. Mira, ser miembro de la iglesia visible es un requisito necesario, pero igualmente tiene que ser visible la santidad de los miembros de la iglesia, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cristo murió por una iglesia santa y debemos estar, por lo tanto, dispuestos y anhelantes de ser esa iglesia santa. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento de tu día estés sintonizándonos o cuál sea la situación de vida en que te encuentres, pero espero que el Señor te bendiga, te guarde, te prospere en su gracia y su misericordia. Que el Señor bendiga a mis hermanos de aquí de la Iglesia Príncipe de Paz de Mérida y asimismo a todos aquellos que se unen a nuestros contenidos. Que Dios les dé su gracia abundante, constante, firme, para poder afrontar todo cuanto en esta vida hay que soportar, en la esperanza de que Cristo está viniendo, que Cristo está cada vez más cerca. Con ese pensamiento estamos estudiando las cartas de nuestro Señor Jesús a las iglesias que están allá en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 y 3 nos brinda estas cartas que fueron emitidas a las 7 iglesias del Asia Menor. Pero hablamos de cartas de las cuales tenemos permiso de leerlas, husmear, tratar de encontrar en su contenido también lecciones de vida, lecciones de parte de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia contemporánea. Es decir, hablamos de cartas que sí tenemos permiso de abrir y que sí tenemos permiso de leer, aunque no fueron dirigidas en su primera instancia para nosotros, pues el mismo Señor quiere que toda su iglesia preste oído a lo que se le dijo en su momento a estas iglesias. Y yo creo que compartimos gran parte de los problemas que enfrentaron las iglesias de aquel siglo, gran parte de los ataques, gran parte de las tentaciones siguen presentes hasta el día de hoy, siguen vigentes muchas maneras de pensar en contra de la palabra de Dios, siguen activas muchas fuerzas y poderes en contra del reino de nuestro Señor, sigue habiendo oposición, sigue habiendo pecado, sigue habiendo perversión en nuestro mundo, y por lo mismo la iglesia debe mantenerse firme en su llamado a ser santa para su Señor.
Con ese pensamiento estamos estudiando estas cartas, las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, en la certeza de que Cristo pronto volverá. Cristo volverá pronto por su pueblo, volverá a juzgar a vivos y muertos, pero su pueblo tiene la confianza de que ante el trono hay alguien intercediendo por nosotros, que es Cristo Jesús. Hay un pago efectivo que ya se realizó por nuestra salvación, y por lo mismo no hay nada que temer en el día del juicio. Claro, todo esto está condicionado al que los creyentes en Cristo perseveren hasta el final. Ya debimos habernos dado cuenta de que una de las exhortaciones más repetidas al pueblo de Dios en toda la Biblia es el llamado a la perseverancia. La perseverancia cristiana es todo lo contrario a la ociosidad, a la cobardía, a la inmadurez, a la falta de diligencia y a la ausencia de santidad. Así es que consideremos, según Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6, algunas áreas en que debemos perseverar hasta el fin. Nos encontramos ya en el mensaje a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3 del 1 al 6. Voy a darle lectura para poder entender el mensaje completo, y después vamos reflexionando en su contenido. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es palabra de Dios. Y es palabra de Dios para la iglesia contemporánea, la iglesia del siglo XXI. Es una iglesia que también está llamada a prestar atención a estas exhortaciones. Consideremos entonces este pasaje y el mensaje a Sardis para meditar en qué áreas deben ser atendidas, en qué áreas debemos perseverar como cristianos. Si Dios nos estuviera hablando directamente a nosotros, como lo hace a través de su palabra, ¿cómo debiéramos tomar estas instrucciones, estos principios para nuestra vida como cristianos, como miembros de su iglesia, como pueblo que debiera estar preparado para su retorno? Bueno, el Señor nos está diciendo algo así como esto. El Señor nos está diciendo: oye, cristiano, mantente vivo. Si te dices cristiano, si te dices miembro de mi iglesia, debes mantenerte vivo. Y es que mira, a la iglesia de Sardis le tocaron palabras muy directas. Desde el versículo 1 ya el Señor va directo a su principal problema. Y lo que está diciéndole a esta iglesia es: mira, tienes un nombre de que vives, pero estás muerto. Muerto. Todo era una apariencia, todo era un autoengaño, religiosidad exterior, un maquillaje de piedad que a muchos podría haber impresionado, pero a Dios no. Y es que hay que entender, ya debimos haberlo entendido, que el cristianismo no es apariencia de vida, que un cristiano no aparenta estar vivo, un cristiano está vivo en verdad. Ahora, ¿cómo nos mantenemos vivos? Si la idea es: oye, iglesia, tienes que mantenerte viva, la pregunta sería: ¿pero cómo mantenemos viva a una iglesia? ¿Es que acaso está en nuestra capacidad producir la vida que necesitamos? No, por supuesto que no. Nuestra vida no proviene de nosotros mismos, sino de Dios, específicamente de su Espíritu Santo. ¿Y cómo se presenta Cristo en el versículo 1? Precisamente como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios.
Hay que aclarar que Dios no tiene 7 espíritus, Dios tiene un espíritu, el Espíritu Santo. Pero recuerda que en Apocalipsis los números son simbólicos y el número 7 representa la perfección, el grado superlativo de aquello que es perfecto. Pues bien, entonces cuando Dios dice que Él tiene los 7 espíritus, lo que está diciendo es que su espíritu es perfecto, pleno, suficiente, superlativo. Y si el problema de la iglesia de Sardis es que solo tiene apariencia de vida pero está muerta, entonces el único que le puede ayudar es Dios con su espíritu perfecto, potente, todopoderoso. Así es que aquí tenemos a una iglesia muerta o moribunda y tenemos al Dios cuyo espíritu le puede levantar y le puede dar vida. De hecho, nota lo que implica el que diga también que Dios tiene sus 7 espíritus. Aquí en Apocalipsis capítulo 2 y 3 tenemos a 7 iglesias. ¿Y cuántos espíritus tiene Dios en este capítulo? Pues 7. Lo que está implicando también es que Dios puede repartir su espíritu sobre cada una de sus iglesias. Este Espíritu Santo puede proveer vitalidad a cada una de sus iglesias, porque aclaremos que no solo Sardis tiene problemas con una apariencia de vida, pero a la vez está moribunda. Todas las iglesias de Cristo, todas las iglesias locales, llámense como se llamen, si no tienen al Espíritu de Dios, están muertas. Si no tenemos al Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas, trayendo verdadera vida a nosotros, estamos muertos. Así es que la vida de una iglesia no radica en su activismo, su economía, sus programas, ni nada humano. Es solo Dios y su Espíritu quien nos provee vida. ¿Qué hacemos entonces, hermanos? Bueno, suplicar, rogarle al Espíritu de Dios que nos dirija, que nos domine, que nos vivifique, que nos avive, que nos transforme. Y sabes, la buena noticia que tenemos, según Lucas capítulo 11, versículo 13, es que el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. De modo que si la iglesia de Cristo se pone a orar, a clamar, a suplicar por el Espíritu Santo obrando entre nosotros, esta es una petición que tiene la promesa de Dios de ser cumplida, de ser concedida. Oye, cristiano, tienes que mantenerte vivo. Y la iglesia de Cristo tiene que mantenerse viva. Y la vida de la iglesia no radica en cuánta actividad tiene, en cuánto dinero puede juntar, en cuántos edificios puede construir. Ni siquiera la vida de la iglesia consiste en cuánta influencia puede tener en el mundo. Una sola cosa necesita la iglesia para estar viva y es el Espíritu de Dios. Podríamos tener el mejor edificio, las mejores finanzas, la más grande concurrencia, los mejores programas y actividades, pero si nos falta el Espíritu Santo, tristemente estamos muertos. Así es que mantengámonos vivos por el Espíritu de Dios. Algo más nos diría el Señor si escuchamos las palabras que le está diciendo a su iglesia Sardis, que son también palabras para nosotros. Y es que nos diría mantente vivo, pero también nos diría mantente alerta. Oye, cristiano, mantente alerta. Y oye, iglesia, mantente alerta. Tanto el versículo 2 como el versículo 3 de Apocalipsis capítulo 3 hacen un llamado a la iglesia de Sardis a vigilar, a velar. Si te das cuenta, es enfático: sé vigilante, pon atención, tienes que velar. Si no velas, te va a tomar por sorpresa la venida de Cristo. Debemos mantenernos alertas. Los días son malos. Hay tanto engaño, tanta vanidad, tantos enemigos, tantos distractores que debemos ser cautelosos. Estamos de hecho en una guerra contra el pecado, contra el mundo, contra la carne, y por eso debemos mantenernos vigilantes para no caer en pecado
Y si descubrimos que hemos dado cabida a la impiedad, debemos arrepentirnos con urgencia. No son tiempos para cruzarnos de brazos y vivir despreocupadamente. Son tiempos de guerra. La iglesia tiene que pelear por su santidad. La iglesia tiene que estar alerta. Mantente alerta. Mantengámonos alerta. Mantengámonos vivos en el Espíritu Santo. Mantengámonos alerta contra toda distracción y contra todo obstáculo que se interponga en nuestra búsqueda de la santidad y la devoción a Cristo. Eso nos diría el Señor. Mantente santo, mantente alerta. También nos diría, mantente dentro. Oye, cristiano, nos diría el Señor, mantente dentro. Iglesia, mantente dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, recordemos que las cartas no fueron escritas al mundo en general. Estas cartas no fueron escritas para toda la humanidad. Las cartas fueron escritas a las iglesias. En el versículo 4, Cristo reconoce que pocos en la iglesia de Sardis no se habían manchado. Es decir, aunque la iglesia está moribunda, aunque la iglesia tiene apariencia de viva pero está muerta, hay unas pocas personas allí, un puñado apenas, de verdaderos creyentes que no se han manchado. Hay personas que, poniendo la mirada en los falsos cristianos, en los creyentes hipócritas y en los religiosos de apariencia, dicen cosas como: yo por eso no voy a la iglesia, o por eso no sirve de nada ser cristiano. Como si estar fuera de la iglesia representara una ventaja sobre los que están dentro pero que son falsos. No sé si me alcanzo a explicar con esto. Hay gente que al ver tanta falsedad, tanta hipocresía y tanta religiosidad de apariencia dicen: no, así mejor no importa ir a la iglesia, así mejor ni siquiera voy a intentar ser cristiano. ¿Para qué si no quiero ser hipócrita como ellos? Como si el hecho de estar fuera de la iglesia representara una ventaja sobre aquellos que están dentro pero son falsos. Y aquí es donde debemos aclarar algunas cosas y darnos cuenta de que los que no pertenecen a la iglesia del Señor ya de por sí están bajo condenación. El juicio que Dios emite en este pasaje y en toda la Biblia no es entre los que están fuera de la iglesia y los que están dentro de la iglesia. No. El juicio de Dios distingue entre los que están dentro de la iglesia pero son falsos y los que están dentro de la iglesia pero son fieles. ¿Ok? Y alguien preguntaría: ¿y los de afuera? Bueno, mi estimado hermano, ellos, los de afuera, ya de plano están perdidos. Nosotros como cristianos afirmamos que fuera de la iglesia no hay salvación. Ahora, cuando digo fuera de la iglesia, no me refiero a una denominación en particular, no me refiero a la autoridad de la iglesia en sí, es decir, pastores, ancianos, líderes. No, me refiero a la comunión de la iglesia. Lo que vemos en la Biblia es que los cristianos se agruparon en comunidades locales en donde recibían exhortación, comunión, palabra de Dios e iban creciendo en santidad. No tenemos en ninguna parte de la Biblia la idea de que el cristiano deba vivir una devoción solitaria a Cristo, sino que tiene que unirse al cuerpo, tiene que buscar la compañía de los santos. Por eso, fuera de la iglesia no hay salvación. Ya de entrada, el juicio, según 1 de Pedro capítulo 4 versículo 18, el juicio comenzará por la iglesia. ¿Te acuerdas lo que dice? El hermano Pedro dijo: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde acabará el impío y el pecador? Nota esto entonces, que el juicio de Dios viene primero que nada sobre su iglesia, sobre la iglesia visible. Y claro, dentro de esta iglesia visible hay que aclarar, no somos todos los que estamos. Hay gente que está allí
se congrega de vez en cuando, participa de vez en cuando en ciertas reuniones, en ciertas actividades, pero en realidad no se ha arrepentido. En realidad finge, en realidad solo trata de llevar la fiesta en paz porque, no sé, le interesa mantener relación con alguien de la iglesia, le interesa no tener problemas con su familia y simplemente pues cede en estos aspectos. Pero al no haber verdadero arrepentimiento, al no haber verdadera devoción, esta persona en el día del juicio será desechada. No importa si asistió a la iglesia. Lo que hacemos los cristianos es más que congregarnos. Estamos llamados a santificarnos, estamos llamados a servir a Dios en espíritu y en verdad. Estamos llamados a consagrarnos a Cristo con todo el corazón, toda la mente, toda el alma. Más nos vale ser cristianos verdaderos. Así es que debemos mantenernos dentro de la iglesia. Si la iglesia en que estás no es una iglesia genuina donde la palabra de Dios se predique con fidelidad, entonces sal de ella y encuentra una verdadera, pero mantente dentro. Si notas que hay falsos cristianos en las filas de tu iglesia, mantente dentro. A ellos los va a juzgar Cristo y a ti también. Y el hecho de que haya falsos cristianos no excusará nuestra falta de diligencia y pertenencia a la iglesia de Cristo. Así es que sé de esos pocos que no se manchan, sé de ese puñado de cristianos que se mantiene firme hasta el final. Mantente dentro, mantente firme en Cristo. Mantente santo entonces. ¿Notas? El Señor nos estaría dando una serie de exhortaciones, de amonestaciones. Mantente vivo, mantente alerta, mantente dentro, mantente santo. Oye cristiano, oye iglesia, tienes que mantenerte en santidad. Nuevamente, nosotros no pensamos que en la iglesia están los santos y que en el mundo están los impíos. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. La distinción entre santos e impíos ocurre incluso dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay santos. A veces parece que son muy pocos, solo un puñado. Y dentro de la iglesia, tristemente, hay impíos también. No importa si alguien tiene un cargo, si tiene mucho conocimiento teológico, si desde la infancia caminó por el templo, si se sabe todos los textos de memoria. Todas esas cosas son buenas, pero no valen mucho ante el juicio de Dios. En la iglesia de Sardis había unos pocos que andaban en vestiduras blancas, es decir, en santidad, en consagración a Dios con todo su ser. Mira, ser miembro de la iglesia visible es un requisito necesario, pero igualmente tiene que ser visible la santidad de los miembros de la iglesia, porque sin santidad nadie verá al Señor. Cristo murió por una iglesia santa y debemos estar, por lo tanto, dispuestos y anhelantes de ser esa iglesia santa. No importa que pocos tengan esta visión. Es mejor ser de los pocos que transitan en el camino de la verdad que de los muchos que van por el camino de destrucción. ¿Te acuerdas que de eso habló Jesús ahí en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14? Por el camino amplio y espacioso, por ahí van muchos. Por el camino angosto van pocos. Bueno, quizá sean pocos los que en recientes tiempos mantienen interés en la santidad. Yo veo mucha gente que mantiene interés en otras cosas y aún así pretende llamarse cristiana. Pues no, ser cristiano es algo que requerirá más que una confesión de labios. Requiere andar en vestiduras blancas, requiere andar en santidad. Y el Señor espera que cada uno de sus hijos, de los verdaderos, de los legítimos, mantenga una vida santa. Así es que, oye cristiano, mantente santo, mantente firme en Cristo, mantente dentro de la iglesia, mantente alerta, mantente vivo, mantente en Cristo, porque todo esto finalmente viene de Cristo. Sin Cristo no tenemos vida, sin Cristo no vamos a tener santidad, sin Cristo no vamos a estar verdaderamente poniendo la mirada en lo que importa. Sin Cristo no somos nada.
Mantente en Cristo. Eso le diría el Señor a la iglesia de Sardis, eso se lo diría a las 7 iglesias, eso nos lo dice a todos los que estamos en espera de su regreso. Mantente en mí, mantente en Cristo. Debemos recordar que la vida espiritual, la santidad y la diligencia no provienen de nosotros, sino de Cristo. Separados de Él, según Juan 15:5, separados de Él, nada podemos hacer. No son nuestros méritos los que harán que nuestro nombre se escriba en el libro de la vida, sino la obra de Cristo, su obra perfecta. Tal como lo dice el versículo 5 de Apocalipsis 3, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Es de Cristo de quien provienen nuestras vestiduras blancas. Es Él quien nos ha revestido de su gracia. Es Él quien nos confesará delante de sus ángeles. Sus ángeles vienen a causar la destrucción, a causar el juicio de parte de Dios. Pero antes de que empiece la destrucción y el juicio, el Señor confesará el nombre de aquellos que están en Él, de manera que no sean dañados, que no reciban daño alguno, sino que sean preservados en la hora del juicio. Todo esto depende de Cristo, de su obra en ti y en mí, de su confesión y su intercesión delante del Padre, de que en el día del juicio Él nos cubra de misericordia, de manera que seamos reconocidos como su pueblo, y entonces no tengamos ni el terror ni el espanto, sino el gozo de que al fin ha vuelto nuestro buen pastor. Es solo Cristo quien nos ha revestido de su gracia, y es su poder el que nos ayuda a andar en santidad. Es por la sangre de Cristo que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, y su sacrificio es tan eficaz que una vez que se escribe nuestro nombre, nada lo podrá borrar. Es por estar unidos a Cristo que en el día de la destrucción y del crujir de dientes podremos estar tranquilos, pues Cristo confesará nuestro nombre, declarará que somos suyos, y por lo tanto no habrá castigo, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta. Mirar a Cristo cara a cara y ser reconocidos como su pueblo, el pueblo que se mantuvo firme en santidad, en devoción y en fidelidad. Hermanito mío, mantente vivo, clama por el Espíritu Santo en tu vida, mantente alerta. No te dejes distraer por nada de este mundo. Mantente dentro. No importa si eres del puñado de creyentes genuinos en tu iglesia, mantente dentro y mantente santo. Recuerda que el cristianismo no es una confesión de labios ni una apariencia, es verdadera santidad. Y todo esto requiere que te mantengas en Cristo, que Él sea tu todo en todo, que Él sea tu amparo y tu fortaleza. Vale la pena porque lo que Cristo nos promete es gozo eterno y vida eterna a su diestra para siempre. Hasta entonces, hasta el regreso de Cristo, mantengámonos firmes, mantengámonos santos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Ven, Señor.